Bueno, ¿qué tal para todos? Mi nombre es Gonzalo Ciortino. La presentación que voy a hacer y este video es parte la entrega de mi primer parcial de la materia Historia y Política de la Educación, en la cual se nos presentaba como consigna polemizar con una serie de ideas vertidas por uno de los participantes que defiende una cierta orientación privatizadora y la idea de la educación como un servicio, entendiendo que es la garantía para la calidad y la eficiencia, que el monopolio estatal ha sido un fracaso en la educación, y defendiendo una orientación hacia los vouchers como medida aspiracional, si se quiere decir, hacia bueno, esa orientación privatizadora. Mi presentación se va a basar en cuatro ejes muy concretos. El primero es entender y hacer una revisión histórica sobre el problema de la educación como un servicio y las ideas privatizadoras. En esta idea me hago una pregunta diciendo, ¿son nuevas las ideas de volver a la educación un servicio? El segundo planteo bueno, tiene que ver con el estado actual de la educación en términos de un fracaso, si es entendida como parte del producto del monopolio estatal o de las diferentes gestiones, me pregunto, ¿no? O de las diferentes gestiones liberales, neoliberales y nacionalistas. El tercer planteo viene a, bueno, polemizar con esta idea y a argumentar en contra del sistema voucher como método que se ha aplicado en otros lugares. Y el cuarto planteo, bueno, es una apreciación, ¿sí?, desde un punto de vista personal y argumentado sobre otras bases bibliográficas de defensa de la educación pública, laica y gratuita. Lo primero que me parece importante para comenzar con este primer aspecto de mi presentación, que son polemizar con esta idea de que las ideas privatizadoras son nuevas, es entender y hacer un análisis de características históricas sobre cómo se ha desarrollado la educación. En este sentido, Nerina Visakowski y Lucía Gutiérrez, en su texto ¿Por qué plantear un abordaje histórico en un programa de política educativa?, postulan que los temas de política educativa cobran mayor importancia y riqueza si son abordados de una perspectiva histórica. Para esta primera parte voy a utilizar y compartir este abordaje epistemológico que se presenta en este texto, porque me parece que es la forma más correcta de poder entender la génesis de la educación en la Argentina y digamos también cuál ha sido la influencia y las tendencias que han existido desde la propia génesis de la política educativa. Para eso me voy a valer de una línea de tiempo con especial énfasis en el problema del desarrollo de la política educativa privada, y una primera línea de tiempo y una segunda línea de tiempo haciendo por ahí más énfasis en cómo se fue desarrollando el problema de la privatización y en particular el tema de los subsidios. Entonces, como todos sabemos, los acá presentes de este Congreso, en 1884 se sanciona la ley 1420 que establece la educación pública laica y gratuita y obligatoria, que desplaza a la Iglesia, que ya venía tomando esta tarea en sus propias manos, pero como vamos a ver más adelante, era, digamos, muy segregado el acceso a esta educación, justamente por su carácter digamos, privatizador y privatista en realidad, en un sentido de que solo un sector de las clases sociales más pudientes podían acceder a esta educación, con lo cual, digamos, la ley 1420 viene a desarrollar la educación pública en la Argentina y es, podríamos decir, el cimiento de esa existencia. Obviamente esto no se dio en cielo sereno, como quien dice, sino que fue parte de una serie de tensiones que ya existían entre justamente, como hemos visto, bueno, en diferentes textos que en la bibliografía voy a resaltar, videos y demás, las tensiones que existían incluso en el primer congreso pedagógico que hizo en el país, bueno, fueron muy claras. Incluso la Iglesia termina abandonando ese congreso porque no comparte esta idea de la educación pública laica, sobre todo, sino que le exige al Estado la idea de garantizar la enseñanza, y en ese sentido garantizar la enseñanza, la primera enseñanza, podríamos decir, ¿no? La que las familias tienen el derecho de hacer en base a su, digamos, de garantizarla a su prole,
una orientación y en particular una orientación religiosa. Entonces desde 1884 se sanciona 1420, posteriormente la Iglesia pierde desde el 1900 hasta 1920 la influencia en el ámbito educativo, en un fortalecimiento de este estado de características liberales. En 1928 la Iglesia refuerza su postura con la encíclica Divini Ilius Magistri, que se da en un contexto también de una fuerte pelea, en particular en España, con la revolución, la revolución española, en donde, bueno, esta encíclica de alguna forma refuerza la idea de que, bueno, son las ideas comunistas las que deben ser aniquiladas, podríamos decir, o quitadas del horizonte, y que la Iglesia es, desde el ámbito educativo, quien puede garantizar ese aspecto. Entonces, en los años 30, con el ascenso del nacionalismo y los gobiernos conservadores, la Iglesia restaura esta capacidad de educación pública. No aparece la educación privada en términos todavía subvencionados, vamos a verlo más adelante. En 1943, un golpe militar restablece la enseñanza obligatoria religiosa obligatoria en las escuelas, y posteriormente, en el primer gobierno de Perón, el gobierno de Perón hace una alianza con los sectores de la Iglesia, donde bueno, se sanciona por primera vez el otorgamiento de estos subsidios, que ya era un reclamo de los sectores de la Iglesia. Pero bueno, lo hace a la vez que instaura, si se quiere decir, ciertos controles sobre los contenidos, ¿no? En esta fue parte de toda bueno, incluso un enfrentamiento posterior con la Iglesia de parte del gobierno de Perón, que bueno, en 1955 cae este gobierno de Perón sobre la base de una dictadura militar, y se reabre el debate sobre el problema de la laica y versus la escuela religiosa, al punto tal de que 3 años después se implementa la ley Domingorena, donde se reconocen los títulos de la universidad privada, asociados justamente también a la Universidad Católica, y se fomentan y crecen, si se quiere decir, este tipo de educación privada. Ahora, me interesaría hacer un paréntesis acá, porque bueno, hemos llegado como un hito bastante importante, porque bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esta historia, pero para hacer un primer análisis de la evolución de la educación privada en la Argentina, es decir, en las primeras décadas del siglo XX la educación privada era muy minoritaria, fuertemente asociada a la Iglesia Católica, no existía incluso una legislación que promoviera o la reglamentara. Ya en los años 30 o 40 la Iglesia presiona para que esto exista. Incluso, bueno, hay varios textos que incluso la Iglesia se ayorna, si se quiere decir, a un discurso de características más, bueno, reconociendo el carácter del Estado, digamos, como educador, pero exige también al Estado la subvención por parte, digamos, hacia las iglesias para fomentar la educación. Bueno, como comentamos recién, en este marco recupera, si se quiere decir, la iniciativa con la encíclica que comentamos recién, y posteriormente, en 1946, bajo el gobierno de Perón, con la ley 13.047, se instaura la educación particular, se reconoce legalmente la educación privada, se subsidian sus actividades. Obviamente, como comentamos recién, también se limitan estas autonomías que tenían, es decir, se le da un fuerte control estatal. Posterior en 1958 al posperonismo, como decíamos recién, se sanciona la ley Domingorena, y bueno, con todo lo que significó con el crecimiento sobre todo de la educación privada en el ámbito, digamos, universitario, ¿no? De la lucha de la laico libre.